Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a su canal. Bueno, gente, bienvenidos. En este video vamos a ver las armas más rotas de las diferentes temporadas. Ya subí el video de las peores armas de las diferentes temporadas. Ahora quiero traer la contraparte y les voy a mostrar las diferentes armas que fueron un dolor de cabeza cuando inició una diferente temporada. Ya saben que si quisieran otro video de diferentes temporadas me gustaría que lo comentaras abajo en los comentarios. Y bueno, gente, ya dicho esto, con el video. Bueno, gente, vamos a empezar con la temporada 1 y en la temporada 1 pues prácticamente se podría decir de que eran todas las armas. La gran mayoría de armas estaban bastante pero bastante rotas y en aquel tiempo Fortnite no estaba para nada equilibrado, así de que tú tomabas un arma y esa arma generaba bastante daño. Pero les quiero comentar acerca sobre el Scar. La Scar quitaba una exageración de daño, quitaba, creo que si no me equivoco, 98 o 96. Era exagerado el daño que ocasionaba esa arma. No sé si tú eres de la vieja escuela, pero los jugadores antiguos no me van a dejar mentir de que cuando te tocaba un Scar en diferentes cofres prácticamente ya tenías la partida ganada, porque el Scar era una ventaja completamente, quitaba demasiada pero demasiada vida. Bueno, gente, ahora vamos a pasar a la temporada 2, temporada 3 y temporada 4. Les estoy comentando esas tres diferentes temporadas porque prácticamente el arma machetada en aquellos tiempos era la doble escopeta. Les comento de que en la temporada 2 apenas estaba popularizando esto de la doble escopeta, solamente lo utilizaban los streamers y tiempo después, específicamente en la temporada 3, pues ya no se podía hacer la doble escopeta, pero por una extraña razón se podía hacer la doble escopeta con la escopeta pesada, esta escopeta que estás viendo en pantalla, y era exactamente lo mismo, podías hacer la doble escopeta. Y ya después igualmente nerfearon esta doble escopeta con la escopeta pesada, y para la temporada 4 por una extraña razón igualmente volvió la doble escopeta. No se sabe por qué volvió, pero igualmente en la temporada 4 veías a bastantes personas utilizando esta función, que en la temporada 4 sí muchas personas usaron la doble pump, no esa comparación en la temporada 2 que apenas se estaba descubriendo. Pero esas tres diferentes temporadas las armas machetadas serían básicamente dos escopetas. Ahora vamos a pasar a la temporada 5 y Fortnite estaba bastante cansado de la doble escopeta, que literal nerfearon todas las escopetas. Para aquel tiempo lo machetado eran los subfusiles, porque Fortnite quería contrarrestar todo esto de las escopetas y bufó todos los subfusiles, y en aquel tiempo en la temporada 5 persona que tenía un subfusil iba a ganar los diferentes enfrentamientos a corta distancia. Los subfusiles estaban exageradamente rotos, tenían una precisión, una cadencia y un daño bastante exagerado, y eran todos los subfusiles. Y lo vuelvo a mencionar, si es que tú portando una escopeta te enfrentabas a un jugador teniendo un subfusil, cualquier subfusil, esa persona te iba a ganar un 100% porque las escopetas no servían. Este error surgió más que nada de que Fortnite quería contrarrestar las escopetas y lo lograron, pero salió otro problema que serían los subfusiles, que fueron las armas más rotas de la temporada 5. Bueno, gente, vamos a pasar a la temporada 6 y en la temporada 6 igualmente son las escopetas, pero quiero hablar específicamente de la escopeta corredera, pero de categoría épica y legendaria. Les comento, y para las personas que no saben, antes la escopeta de corredera solamente la teníamos hasta categoría rara, o sea de un color azul, y en la temporada 6 fueron implementadas la categoría épica y legendaria, y cosa el cual bastantes personas lo aprovecharon. Bueno, abro una entre paréntesis, cabe mencionar de que en el capítulo 1 las armas eran completamente diferentes. Antes teníamos la escopeta de corredera y la Spaz no se conocía como la escopeta de corredera legendaria, así de que en la temporada 6 una de las armas más favoritas de los jugadores sería prácticamente la Spaz, porque esa arma quitaba bastante daño, un escopetazo en la cabeza bastante bien dado iba prácticamente a matar al enemigo. Así de que en la temporada 6 cabe mencionar de que a partir de esta temporada ya las armas fueron un poquito más equilibradas, pero la que más resaltó por ser chetada sería básicamente la Spaz. Bueno, gente, para la temporada 7 creo que va a ser un arma bastante obvia, un arma que generó infinidad de problemas. Vamos a hablar acerca sobre la espada del infinito. Esta arma que fue la primera arma de categoría mítica que pudimos encontrar en Fortnite. Fue un arma que fue implementada principalmente por la temática, toda esta temática nevada, y que esa espada principalmente la podíamos conseguir en un castillo. Creo que su temática era bastante bien, pero la arma la verdad estaba bastante rota. Esta arma generó un gran problema en un torneo y a raíz de eso este Fortnite
decidió eliminar esta arma. Lo que se comentó bastante y en lo que se equivocó este Fortnite es de que esta arma no la implementaron en un modo de juego aparte como lo fue el modo de juego de Thanos que implementaron en aquel tiempo en la temporada 4. Pero bueno, la arma más rota de la temporada 7 sería la espada del infinito. Bueno gente, vamos a pasar a la temporada 8 y en la temporada 8 la verdad no recuerdo cuál arma específicamente era la más rota. Si es que tú sabes me gustaría que lo comentaras, pero una de las cosas que recuerdo perfectamente que causó creo que problemas es acerca sobre el Boloncho. El Boloncho, este vehículo bastante genial que personalmente me gustó bastante. En aquel tiempo bastantes personas se quejaban bastante de que este era un vehículo básicamente para campear y también para ganar las diferentes partidas. Tan solo con ver las diferentes partidas competitivas de aquel tiempo, bastantes personas estaban en el Boloncho tratando de evitar cualquier daño posible para así lograr llegar a las últimas zonas. Se quejaron bastante acerca sobre este vehículo que estaba demasiado roto porque la persona solamente tomaba este vehículo y ya prácticamente estaba en las últimas zonas de la tormenta, porque ninguna persona le disparaba porque era bastante innecesario, gastabas demasiadas balas y a final de cuentas no valía para nada la pena disparar a un enemigo que tenía el Boloncho. Es por eso de que era un ítem bastante roto y lo puedes ver en diferentes partidas de aquel tiempo. Ves infinidad de personas utilizando este vehículo y ninguna persona le dispara porque sería bastante innecesario. Creo que si lo implementan hoy en día, si ven de que ya tenemos el daño de la tormenta, de que tú tienes que hacer diferente daño dependiendo en qué zona estés, pues creo que este problema no pasaría tanto, pero para aquel tiempo en la temporada 8 el Boloncho fue un problema. Bueno gente, para la temporada 9 igualmente es una temporada que las diferentes armas estaban bastante equilibradas, pero una de las armas que resaltó completamente va a ser acerca sobre la matapatos, acerca sobre la escopeta de combate. Esta escopeta que cuando llegó recientemente bastantes personas lo odiaron porque para aquel tiempo eliminaron la pump y obviamente todas las personas querían la pump de regreso, no querían esta escopeta, juzgaban esta escopeta sin siquiera probarla. En pocas palabras no querían esta escopeta, pero ya fue pasando el tiempo y las personas se dieron cuenta de que esta arma estaba bastante genial. No es como que esta temporada haya resaltado algo que estuviera excesivamente roto, lo único roto sería la escopeta de combate, pero que igualmente necesitaba esa habilidad. Así de que en la temporada 9, si es que conoces otra arma, me gustaría que la dejaras abajo en los comentarios. Bueno gente, vamos a pasar a la temporada X y creo que igualmente es bastante claro cuál era la cosa más rota en esta temporada y vamos a hablar acerca sobre los brutos, este vehículo que fue excesivamente odiado. Les comento, este vehículo por si es que tú no recuerdas estaba excesivamente roto. La persona que tomara este vehículo a inicios de la partida iba a ser una persona que directamente iba a ganar la partida. Muchas personas mientras estaba pasando la temporada estaban exigiendo a Fortnite que eliminara al bruto, pero ya después se dio cuenta de que los brutos tenían algo relacionado a la historia, es por eso de que los brutos no fueron eliminados, pero mientras que estaban en el juego generaron bastantes problemas. También algunas personas glitchaban los brutos y en pocas palabras fue un dolor de cabeza los brutos. Bueno gente, ahora vamos a pasar al capítulo 2 y en la temporada 1 pues realmente no me acuerdo qué arma era la más rota, así que directamente vamos a pasar a la temporada 2 y en la temporada 2 las armas, digo las armas porque las armas más rotas eran las armas de categoría mítica. Si ven de que en esta temporada implementaron esta función de poder conseguir armas míticas con los diferentes NPC y esas armas míticas hay que reconocer de que sí estaban bastante rotas, sí te generaban un mayor de ventaja, no como las armas míticas que tenemos actualmente, pero la arma mítica que más resaltó sería básicamente la Scar y también el subfusil de tambor. Esas dos armas de categoría mítica fueron las que más resaltaron, pero lo vuelvo a mencionar, todas las armas míticas de aquel tiempo estaban bastante genial, estaban bastante rotas, pero la Scar con la exageradamente cadencia que tenía, también igualmente su precisión, el subfusil de tambor, la cadencia y el daño que tenía era realmente exagerado, así de que en la temporada 2 las armas chetadas serían las de categoría mítica. Bueno gente, para la temporada 3 igualmente era la categoría mítica, pero un arma que resaltó sería el rifle de ráfagas, el de obviamente categoría mítica. Este rifle de ráfagas tenía una cadencia bastante exagerada, tenía una precisión igualmente bastante buena y tú cuando le disparabas a las diferentes personas esta arma no se movía para nada. En aquel tiempo la persona que tenía una buena puntería era una persona que iba a reventar con esta arma porque era un arma bastante buena. Igualmente teníamos los rifles de ráfagas normales, pero si es que los comparamos a la versión mítica, la mítica parece un arma completamente diferente, así de que el arma machetada en la temporada 3 sería este rifle de ráfagas.
Bueno gente, vamos a pasar a la temporada 4 y en la temporada 4 serían las habilidades de los diferentes Vengadores que teníamos, y las habilidades pues serían las armas más rotas de la temporada 4, pero creo que si no me equivoco la habilidad de Iron Man, la de los guantes, creo que era la más rota, porque con esa habilidad podías volar, podías disparar, también como que sus disparos tenían un poco de aimbot, seguían un poco al enemigo. Creo que esa fue la habilidad más rota, pero lo vuelvo a mencionar, cualquier persona que supiera utilizar las diferentes habilidades, con cualquier habilidad iba a reventar. También estaba la otra habilidad de Iron Man, pero yo siento de que lo más roto fueron los guantes de Iron Man. Para la temporada 5, pues en esta temporada cabe mencionar de que todas las diferentes armas están bastante bien equilibradas, así de que no hay una en específico de que haya resaltado de ser bastante rota, y siento de que el arma más completa en aquel tiempo fue el sniper de Mandalorian. Tenías esta función que es un sniper, obviamente, tenías esta función de avanzar, una función que te servía bastante bien para rotar, pero una de las cosas más increíbles es de que tenías esta mira térmica. Independientemente si es que tú eres bueno con el sniper o no, esta mira térmica le servía a todos los jugadores. Si es que tú eras malo con el sniper, esta mira te servía para ver dónde estaban los diferentes enemigos o entre otros diferentes factores, así de que siento de que el arma más completa sería el sniper de Mandalorian, pero obviamente es de categoría mítica, así de que debía de traer un poquito más de ventaja. Bueno gente, en la temporada 6 creo que va a ser bastante obvio y va a ser acerca sobre la escopeta primitiva, esta escopeta que generó un dolor de cabeza a los diferentes tryhard, porque solamente te boxeabas, esperabas a que una persona te rushara y con esta escopeta lo sorprendías, porque cuando llegó recientemente era un arma, pues sí, hay que reconocer, bastante rota, generaba bastante daño, también tenía bastante cadencia, muchas balas, y en pocas palabras era un arma bastante rota. Ya después, con la queja de la comunidad, pues esta arma la fueron nerfeando poco a poco, y ya de tantas veces que nerfearon esta arma, pues ya la escopeta primitiva no se sentía para nada cómoda de usar, no valía nada la pena usar esta arma, pero cuando llegó recientemente vamos a recordar todos aquellos bellos momentos. Bueno gente, y por último, la temporada que estamos actualmente vamos a mencionar el sniper de Riel, un arma que completamente todas las personas sabían de que iba a entrar en este video. Cabe mencionar de que ya la nerfearon un poquito, pero todavía puede generar un poco de problemas. Antes sus disparos generaban como un daño de 130 y ahora sus disparos generan como un daño de 60 u 80, no recuerdo bien. Esta arma siento de que la van a nerfear un poquito más. Si ven de que actualmente destruye dos estructuras, siento de que la van a nerfear para que solamente destruya una estructura, como lo es el Barret, pero por el momento se queda en la arma más rota de la temporada 7, hasta incluso podría entrar en las armas más rotas de toda la historia, porque sí, cuando llegó recientemente generó un poco de problema, generó un poco de polémica. Y pues bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Esto ha sido las armas más rotas de las diferentes temporadas. Ya saben que si quisieran otro video relacionado, me gustaría que lo dejaran abajo en los comentarios, y si es que olvidé alguna otra arma igualmente bastante rota, me gustaría que igualmente lo comentaras. Ya sabes gente que si quieres apoyar mi canal, te invito a que uses mi código de creador. Yo me despido, nos vemos el siguiente, adiós.